consulta, por favor, hágamela. Bien. Bueno, la orden. ¿Alguna consulta? Bien, la resistencia dinámica, esta parte es importante, no tanto como para que nos pueda afectar, pero hay una resistencia del diodo que es independiente de la forma de la característica de la radiación alrededor del punto de interés. Si se aplica una entrada senoidal en lugar de una de corriente directa, la situación cambiará por completo. Obviamente, esa resistencia es lo que va a afectar ese punto Q que aparece en la plataforma. En este caso, en ese caso, el punto Q, como ya vamos a ver en lo que entramos en el capítulo 2, nos determina el punto el punto de operación, y realmente ese punto es lo más importante porque ahí es donde hacemos todo el análisis. Entonces, primero, ese punto Q es una unión de la parte específica donde nosotros la unión de esa característica del diodo, que si habíamos visto al inicio, era una curva. En el diodo ideal va a ser una recta, pero en general es una curva. Entonces, esa unión y la recta, que es en el plano cartesiano, como veíamos, el plano cartesiano era la corriente en donde estamos la Y y el voltaje del diodo donde estamos la X. Al hacer eso, entonces nosotros vamos a obtener y sale una pendiente negativa desde la corriente hasta donde está el voltaje, y ese punto que une con la característica del diodo es lo que nosotros vamos a ver como el punto Q. Si se aplica una entrada senoidal, que ahí es donde está alguna dificultad, en lugar de una corriente directa, la situación cambiará por completo. La entrada variable moverá el punto de operación instantáneo hacia arriba o hacia abajo. O sea que en ese caso, donde está la onda senoidal ahí, entonces va a haber un cambio en los niveles de voltaje que nosotros va a ver, y ese cambio instantáneo de esa curva. Si ven, ahí donde sea la parte que está en azul, ese va a ser el movimiento, pero debido al delta que se produce por la onda senoidal. Entonces realmente ahí vamos a tener un delta de la corriente, y abajo por esa misma variación de esa corriente, de la corriente de entrada, obviamente, una variación en el voltaje del diodo también. Entonces, esas son las situaciones que vamos a presentar en ese caso, ¿no? Dice, la entrada variable moverá el punto de operación instantáneo hacia arriba y hacia abajo en una región de las características, por lo tanto define un cambio específico de la corriente y voltaje como se muestra en esta figura, ¿no? Sin ninguna señal variable aplicada, el punto de operación sería el punto Q. O sea, si no hay esa variación de la onda senoidal, entonces el punto Q es fijo, ¿no? Y no hay variación. Obviamente, eso va a ser determinado por los niveles de corriente directa aplicados. La designación del punto Q se deriva de la palabra quiescente, que significa fijo o invariable. La resistencia de corriente termodinámica, en ese caso, la resistencia recta trazada tangente a la curva en el punto Q, como se muestra en la figura 1.25, aquí en este caso ya estamos entonces que el punto Q, porque la característica del diodo es específicamente una curva, y que la propiedad text color está afectando el color del elemento seleccionado. Por último, el control picker tiene un evento que se llama Selected Index, que te va a disparar. Bien, en ese caso, al tener ese punto, aquí acuérdense que vamos a crear esa recta tangente a ese punto,
porque ahí obviamente ya entramos el delta de voltaje del diodo y el delta de la corriente directa. Entramos entonces, esa resistencia del diodo es, hay un cambio finito en la cantidad, pero aquí es importante, ya entramos a lo que ya ustedes vivieron en cálculo, es el concepto de la derivada, ¿no? Es importante eso, tenerlo en mente por eso, ¿no? Entonces, se deberá hacer un esfuerzo por mantener el cambio de voltaje y corriente lo más Cada pequeño vez que yo posible. selecciono un elemento de la lista, Ante entonces puedo ambos crear un nuevo método que hace referencia a este jóvenes, evento, a este manejador de eventos. Y aquí puedo empezar a escribir, por ejemplo, var por favor, jóvenes, seleccionado es igual a el cuanto más inclinada sea la pendiente, menor será la variación del voltaje con el mismo cambio de la corriente. Es menor la resistencia. La resistencia de corriente alterna en la región de levantamiento vertical de la característica es por consiguiente bastante pequeña, en tanto que la resistencia de corriente directa es mucho más alta, con niveles de corriente bajos. En general, por consiguiente, eso es por la tendencia de la curva, ¿no? Por consiguiente, cuanto más bajo es el control, en este caso picker, punto selected item. Bien, en ese caso, aquí se da un ejemplo. Dice, para las características de la figura, determina la resistencia de corriente alterna con ID igual a 2 miliamperios y determina la resistencia de corriente alterna en punto ID igual a 25 amperios, ¿no? Comparen los resultados de la parte Un elemento es una cadena. con la resistencia de CD con cada nivel de corriente. RD es el delta de voltaje, el delta de corriente. En el primer caso, donde tenemos 2 miliamperios, si vemos, entonces tenemos una variación de más o menos 2 arriba, de la corriente va a ser 4 en la parte de arriba y 0 en la parte de abajo. O sea, estamos hablando de aproximadamente esa variación de más o menos 2. Teniendo eso, entonces el voltaje aquí aproximadamente queda 0.76 y en la parte de arriba para 4 miliamperios en esa parte y en la parte de abajo donde está tendríamos 0 en la corriente y 0.65 aproximadamente el voltaje. Eso no, Cadena, eso si no, recuerdan, lo definimos como cadenas. Entonces vamos a decirle que ese selected item es en realidad una cadena. en ese caso, Lo que vamos a hacer es con un display alert mostrar el contenido del elemento que acabamos de seleccionar. Okay, ya que tenemos configurado este manejador de eventos, lo que tenemos que hacer es lanzar la aplicación. Vamos a ejecutarla. Bien, en ese caso tendríamos entonces, Tenemos un ítem. jóvenes, ¿quién está haciendo eso, por favor? Como automáticamente. Ingeniero, creo que usted como anfitrión puede silenciar los micrófonos en caso de que esté sucediendo eso. No quería hacer eso, pero vamos a ver qué es necesario, ¿no? Bien, en ese caso tenemos para la resistencia en la parte de abajo tendríamos el delta de voltaje que sería 0.76 menos 0.65. Eso nos queda 0.11 en el delta de voltaje, ¿verdad? Y en el delta de corriente, entonces nos queda que es 4 miliamperios menos menos lo que tendríamos menos 0 amperios, ¿no? Miliamperios, ¿no? Ahí sería el nivel de corriente que tendríamos de la diferencia de corriente, ¿no? Teniendo, sacándose delta entre 2, eso nos quedaría aproximadamente 55 ohmios. Eso es para el primer delta. Si vemos, aquí tenemos un delta, estamos haciendo otro delta ahí arriba. Ese para 2 ID igual a 2 miliamperios. Igual se hace exactamente lo mismo para el caso de 25 miliamperios. Entonces el delta para sacar RD en la parte de arriba
sería 30 miliamperios. En la parte de abajo, 30 miliamperios menos 20 miliamperios. Eso nos queda 10 miliamperios. En la parte de arriba, con respecto al voltaje, entonces tendríamos aproximadamente, si vemos la diferenciación, sería 0.8, 0.8 menos 0.78 aproximadamente. Eso nos da una variación de 0.02 entre los 10 miliamperios nos da aproximadamente SR de 2 ohmios, ¿no? Entonces, si bien, entonces es lo que ya mencionaba en la teoría. Entonces, obviamente en la parte recta de la curva, que la podemos aproximar incluso a una línea recta, si más adelante ya vemos que realmente se puede aproximar la curva del diodo en una recta, pero en el codo ya la variación es mucho más grande, ¿no? Y si hiciéramos lo que habíamos hecho antes, o que le podemos hacer eso, exactamente en el punto donde está el punto Q, donde está ese punto de referencia, RD sería igual a 0.7 voltios entre 2 miliamperios. Entonces, eso nos quedaría eso nos queda 0.7 entre 2 miliamperios, nos queda 350 ohmios, ¿no? Entonces se confirma la teoría en el punto exactamente del codo, donde tenemos 2 miliamperios y 0.7, nos da 350 ohmios. En el delta, siempre en el mismo codo, nos da 55 ohmios. Y en la parte de arriba, donde exactamente la curva es casi igual a la recta, es donde tenemos el medidor, la menor cantidad de resistencia, que es 2 ohmios, ¿no? Ahí se puede ver fácilmente cuál es la variación de la resistencia dinámica. En ese caso, se va a ir moviendo de acuerdo a cómo vamos moviendo ese punto Q para sacar esa resistencia. Esas diferenciaciones son las que nos interesan, hasta cierto punto no nos interesa, pero ahí se puede ver los deltas que podamos tener en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, es importante eso, verlo y tenerlo en mente, ¿no? La resistencia dinámica de corriente alterna o dinámica, determinamos la resistencia dinámica gráficamente, pero hay una definición básica en el cálculo diferencial que manifiesta que la derivada de una función en un punto es igual a la pendiente de la línea tangente trazada a dicho punto. Entonces, al final, en la misma situación, tenemos que con la derivada entramos a la misma situación donde esa resistencia es por el cálculo diferencial exactamente el punto tangente a la curva, y en ese caso el n que está ahí se le pone normalmente 1, eso ya lo habíamos visto anteriormente. En cuanto a la resistencia promedio, igual, en un punto dado, la señal de entrada es suficientemente grande para producir una amplia variación, tal como se muestra en la figura 1.28. La resistencia asociada con el dispositivo en la región se llama resistencia de corriente alterna promedio. La resistencia de corriente alterna promedio es, por definición, la resistencia determinada por una línea recta trazada entre las dos intersecciones establecidas por los valores máximos y mínimos de los voltajes de entrada. En ese caso, ya es lo mismo que hemos estado haciendo, y la única diferencia es esta, ¿no? Aquí los niveles de resistencia en corriente alterna, dinámica y promedio es básicamente la misma. Obviamente nosotros preferimos que sea estática porque es un punto fijo. La otra, existen variaciones, sobre todo en la dinámica. Por eso se llama dinámica, porque se va a ir moviendo de acuerdo a cómo se llama, a las características de no solo del diodo, sino características de la onda de entrada. Entonces, esas son las situaciones que se pueden dar
Y la del promedio es un poquito más fácil, la dinámica, hay más movimiento. En la promedio, si ustedes ven, agarramos los puntos más altos de la curva para poder determinar ese valor promedio, ¿no? Entonces, eso nos ayuda, en definitiva, a poder, ¿cómo se llama?, hacer un cambio en, en esa resistencia, ¿no? Pero al final de cuentas, eso es importante saberlo y tenerlo en mente, que esas variaciones deben existir, pero al final no nos va a afectar en los análisis, ¿no? Bien, los circuitos equivalentes, aquí ya pusimos todos los circuitos equivalentes eh, del diodo. Entonces, la primera parte, ahí está el elemento diodo, físicamente es más o menos eso. Pero ahí tenemos el voltaje BK, que es exactamente el voltaje de acuerdo al diodo que nosotros tengamos. En este caso, si fuera de silicio, sería 0.7, ¿verdad? De ahí la resistencia promedio es 10 ohmios y el diodo es ideal, ¿no? Pero esas son las características que debe tener un diodo, ¿no? En el otro caso, igual, tenemos un diodo de silicio, porque también está el voltaje de 0.7, y ponemos un diodo ideal, pero despreciamos lo que es la resistencia, porque la resistencia promedio, si vemos la curva característica, sería cero, ¿no? No habría variación en la curva y por lo tanto, si no hay variación, entonces la delta sería cero y por lo tanto sería cero en ese caso. Hay variación en corriente, pero no hay variación en voltaje, sería cero y quedaría en punto 7 y la resistencia promedio cero, ¿no? En el otro caso, que es lo que no, muchas veces nos interesa, vuelvo a repetir, la situación del diodo, vamos a asumir que tanto la corriente como el voltaje es cero. Y la curva de la pendiente va a ser esa que se muestra ahí, va a estar exactamente en el eje donde está la corriente, o en el eje Y, si usted le quiere llamar ahí va a estar la curva de esa pendiente. Entonces, eso es la parte interesante de eso. Entonces, hay circuitos equivalentes distintos. El primero, el movimiento, modelo lineal por segmento. Entonces, sistema de acuerdo al BK, de acuerdo al tipo de diodo, entonces esa resistencia promedio va a tener variaciones, ¿no? En el modelo simplificado, obviamente no va a haber variaciones, pero se va a mantener la resistencia promedio y ¿cómo se llama? Porque va a ser en ese punto y en el otro también, en el modo ideal, porque la red va a estar exactamente en cero, ¿no? Entonces, son comparaciones que podemos hacer de cada una de ellas. Ahora, ya para fines, tal vez no didácticas, sino que para fines de cómo se llama, de ir modificando las características del diodo y sobre todo, y sobre todo si nosotros las vamos a aplicar en cosas prácticas, de hecho que lo único triste de la situación, aparte de que no nos podemos ver en el aula de clase, una de las cosas primordiales era el proyecto, ¿no? ¿Qué proyecto que hacíamos? Así como empezamos en la gente las personas que llevaron circuitos conmigo, que la idea era que fusionábamos lo que era la parte estrictamente de eléctrica con la parte del sistema. Entonces, por eso es que los proyectos, tanto en circuitos como en electrónica, yo siempre decía que habíamos a aplicar con un Arduino, ¿va? El Arduino estaba inmerso en la parte de programación, pero estaba inmerso también en el circuito, que era la parte de eléctrica y sus aplicaciones, que eso es lo que nosotros deberíamos de ver, donde ahora, ya cuando se proliferaron las carreras, entonces es cierto, en apariencia estamos separados, pero al final, a la hora de las aplicaciones, todas las carreras están unidas, ¿no? Porque, por ejemplo, en muchas cosas, por ejemplo, si usted hace un dron o si hace un rover, ¿cómo se llama? Está la parte mecánica, está la parte eléctrica, está la parte ¿cómo se llama? De sistema, porque hay un software que hace todo eso, ¿no? Y todas las aplicaciones que incluso usted las puede hacer en el celular o en cualquier otra, o en una tablet,
o como sea, o manual, ¿va? También se le puede poner un control manual que usted también lo puede hacer. Todas esas partes eran importantes de repente para ir viendo que la electrónica en sí o que el circuito sí no servía en ese sentido, porque son fundamentos que de repente nosotros no los vamos a ver en la realidad, porque cuando estamos programando uno programa, ¿va? Pero si realmente, por ejemplo, podríamos poner controles de aire acondicionado. Tenemos un chip que no necesariamente se puede hacer Arduino o cualquier otro em, circuito integrado, y entonces nosotros podríamos programar eso. Entonces, por eso necesitamos esas características del diodo, saber más o menos qué tipo de diodo vamos a utilizar y ver esas características. Al final, uno no entra en tanto detalle de esto, ya para aplicaciones muy serias, pero en general, aquí están las especificaciones de lo que mantienen una hoja de diodo. Si uno va a buscar a, a una de las tiendas que venden componentes, deberían tener las especificaciones, un libro donde salen las especificaciones del diodo, del transistor y todo. En general, del diodo uno no se preocupaba tanto, sino que lo compraba así nomás. Ahora sí que ya empezaron a hacer diferenciaciones en los distintos tipos de diodos, entonces ahí sí habría que ver las especificaciones. De las especificaciones normales, el voltaje de directa, eh, a una corriente y temperatura especificada. Ojo con eso porque acuérdense, en el momento cuando estamos en esa temperatura especificada, es que está diciendo que la nivel de la operación va a ser a ese rango de temperatura o a ese máximo de temperatura para que usted no sature o no queme el dispositivo, ¿no? La corriente máxima en directa a una temperatura especificada también, ¿eh? La corriente de saturación de inversa a un voltaje y temperatura especificada, el voltaje nominal de voltaje inverso, nivel de disipación de potencia máxima a una temperatura particular, esa es la parte importante, porque obviamente si nos pasamos de eso, posiblemente estamos quemando el dispositivo. Niveles de capacitancia, tiempo de recuperación de inversa, eh, y el intervalo de temperatura de operación. Aquí más o menos es lo que presenta el libro, el diodo plano de silicio difuso. Entonces, si ven, intervalo de temperatura de almacenamiento entre menos 65 hasta 200 grados de temperatura máxima de operación de unión, 175 grados centígrados. En ese caso son relativamente temperaturas altas, ¿no? Temperatura en las terminales de conexión 260 grados centígrados. O sea que en este caso sí aguanta bastante temperatura, ¿no? Y corriente rectificada promedio, corriente directa continua, eh, sobrecorriente directa de pico, ancho del pulso de un segundo, etcétera, etcétera. Y aquí a mano derecha el esquema del diodo y sus características, ¿no? También ahí aparece en ese caso. Cables de acero cobrizados, estaños, cables dorados disponibles, eh, cápsula de vidrio herméticamente sellada, el peso de la cápsula es de 0.14 gramos. O sea, todas esas consideraciones hay que tomar en cuenta, ¿no? Después los voltajes de directa, el mínimo y el máximo, las condiciones de prueba, eh, la corriente inversa, el voltaje de ruptura. Ese voltaje de estructura es importante. La capacitancia, esa es capacitancia en el caso de que se quiera rectificar o algunas cosas. Notación para diodos semiconductores, aquí está el ánodo, el cátodo, obviamente el negativo y el positivo. Y hay distintas configuraciones, distintas construcciones de diodos, ¿no? Depende de la aplicación que se tiene. El diodo para propósito general es el normal que aparece así, ¿no? Y de esa manera más o menos es lo que se compra uno. Diodo PIN de alta potencia, de montaje superficial, eso ya para aplicaciones y sobre todo donde tenemos altos niveles de calor.
diodo de potencia, que ya son aplicaciones específicamente para cosas no electrónicas, sino cosas grandes. Igual el otro que está ahí, que está en los televisores o que está en otros aparatos de alta potencia. Diodo de punta de conexión de ACE, eso ya aplicaciones también pueden ser a nivel bajo. El diodo de montaje superficial de chip plano, que ya es también de procesamiento, es otro diodo de potencia. Eso es lo que normalmente uno compraba, pero lo utilizaba en algunos casos no tan grandes también, sino que un poquito más pequeño, pero era más o menos parecido a eso. Y diodo de potencia, caucho de forma de disco, eso es más difícil conseguirlo, pero también son para aplicaciones de potencia. Ingeniero, Dígame. solo para añadir, en esos tipos de diodos, por ejemplo, el diodo de potencias, he visto yo que se usaba bastante en lo que es amplificadores de sonido antiguos, más o menos ahí de los 80, 90, se usaban bastante ese tipo de diodos en esos amplificadores. Sí, incluso uno los sacaba, o sea, en algunos momentos Sí, sí lo necesitaba. agarrábamos la famosa, que le llamamos nosotros, eran hueseras, todos esos aparatos que arruinaban, entonces uno empezaba a sacar componentes, podía sacar resistencia y tenerlas ahí para tener, yo creo que todavía tengo alguna de esas hueseras, algunas las regalé, porque realmente ya no me meto a esos líos. Ya no se puede realmente, ¿no? Solo en aplicaciones, solo para jugar. Así como se juega en Arduino. Arduino, por ejemplo, a mí me gusta, hay varias consideraciones, pero Arduino es muy interesante porque uno aprende jugando, ¿no? Eso de estar conectando, agarrando componentes que antes eran mucho más caros y ahora es relativamente barato. Con 1000 lempiras usted o 500 lempiras tiene un montón de cosas, ¿no? Y puede armar cualquier aplicación así chiquita, ¿no? Y como le digo, y en vez de ir probando, ¿no? En ese caso, hasta, por ejemplo, con Arduino se pueden hacer alarmas de casa. Incluso usted con Arduino también puede, obviamente, comprando cámaras también para tener un sistema de alarma completo que le pueda firmar y que le puede enviar incluso por Wi-Fi la señal de internet a su celular, ¿no? O sea, un montón de aplicaciones que si usted lo hace por jugar, va aprendiendo un montón de cosas que interesantes, ¿no? O sea, como le digo, de repente uno no ya, o sea, ya por lo menos ya no me meto tanto, pero al principio que salió sí empecé a probar un montón de cosas. Ya después ya no, como que no le agarré tanto el feeling en algunas cosas porque ya era más difícil y en algunas cosas era más difícil, en el tiempo que empecé era más difícil conseguirlo, ¿no? Por ejemplo, ahora es más fácil conseguir cámaras chiquititas y tienen buena resolución. Pero antes era bien difícil conseguirlas. Las conexiones desde Wi-Fi eran bien difíciles hacerlas al inicio. Ahora ya, o sea, ya creo que casi todos los Arduinos traen su conexión de Wi-Fi. Hay un montón de cosas interesantes de todo eso. Con todas las hueseras que uno tenía de resistencia, transistores, etcétera, podía armar, por ejemplo, nosotros armamos eh, una un regulador de voltaje, armamos ¿cómo se llama? No un drone, sino con un rover, con movimientos, con sensor de distancia y además de movimientos adelante y atrás. Entonces, todo eso es interesante. O sea, un montón de cosas bastante buenas, ¿no? Y como les digo, es aprender a jugar, ¿va? Ahora también creo que ha salido eh, para esas situaciones, aplicaciones sobre todo de software en ustedes, han salido unos Legos que son programables, ¿va? Usted puede hacer todo un montón de cosas y son Legos y ¿cómo se llama? Y son interesantes, puede armar carros, lo que sea, bastantes aplicaciones muy interesantes. Eso lo vi y eran bonitos, ¿no? Bien, en el caso del diodo Xenon, pues, si vemos, ya habíamos dicho, eso trabajamos en la zona inversa. Si se desconecta, jóvenes, recuerden que ya le voy a volver a mandar la conexión, ¿no? En el diodo Xenon estamos en inversa
y por lo tanto ya esa zona, trabajamos en la zona inversa, por lo tanto ya estamos hablando de voltaje negativo y por lo tanto el funcionamiento es un poco diferente, ¿no? Que el diodo normal. Entonces dice que la dirección, aquí a la mano derecha, los símbolos, el diodo Zener tiene esa como curvita, y el semiconductor y el elemento resistivo, si ven las diferencias de cada uno de ellos, obviamente el Zener trabaja en voltaje inversa, el diodo normal es voltaje directo, y así podemos trabajar en eso. Ahora, si ven los niveles de corriente, ya son mucho más bajos de lo que normal se mantiene, ¿no? También ahora lo importante es que ya las distintas aplicaciones han cambiado y sobre todo por los diodos emisores de luz. Abajo en la tabla, aparte de lo que vamos a leer allá, si ustedes ven, eh, tenemos colores ámbar, dice la construcción, lo que nos interesa son los voltajes. ¿Para qué? Acuérdense, hablamos de silicio, punto 7, hablamos de germanio, punto 3, y hablamos de arsenuro de galio, que es 1.2. Pero aquí sí tenemos los distintos niveles de voltaje para los distintos. Entonces tenemos ámbar 2.1, el azul 5 voltios, el verde 2.2, el naranja 2.0. Eso también hay que mantenerlos en mente, eso tenerlos a mano. Eso de repente es importante que todas esas situaciones de características para fines de examen o de tarea, ustedes las tengan como en una tablita, que lo impriman, pueden imprimir todas las cosas juntas para tener esas características a mano, ¿no? O sea, porque esa información se tiene que saber, ¿no? Del uso creciente de pantallas digitales y calculadoras, relojes y de todas formas de instrumentos ha construido a un gran interés sobre estructuras que emiten luz, cómo se realizan apropiadamente. Los dos tipos de uso común para que realizan esta función son el diodo emisor de luz o LED, la pantalla de cristal líquido LCD, que son las aplicaciones que tenemos en todo lo que nosotros tenemos a diario, ¿no? Computadoras, relojes, celulares, etcétera, etcétera, ¿no? Como el LED queda dentro de la familia de